Bienvenidos a otro episodio del podcast. El tema de hoy me tiene emocionada, podría decir, pero es un tema muy fuerte del que siento que tenemos que hacer ruido y Saskia es la persona indicada para hablar de esto porque dedica su carrera a, pues lo veo como darle voz a las personas que les cuesta trabajo tenerla, ¿no? Entonces, al hablar de esto, Saskia nos va a platicar un poco de qué es Reinserta y pienso que para cambiar los círculos de delincuencia en el país tenemos que poner un granito de arena todos. Entonces, Saskia, gracias por tu tiempo y por darnos el espacio para platicar de lo que haces. No, María, al contrario, gracias a ti por invitarme y tenerme aquí en este espacio. Cuéntame un poco de ti, ¿cómo es tu carrera profesional? ¿Cómo llegas a ser Reinserta? Yo cofundé Reinserta a los 23 años, em, 24, y sí, 23, 24. Pero yo empecé a trabajar a los 18 en temas de seguridad, em, y empecé a conocer las cárceles y empecé a entender lo que era la delincuencia, empecé a entender lo que era la, el tejido social, la construcción del tejido social, la construcción de la paz, eh, eh, más que nada como entender por qué México pasa por lo que pasa y qué es lo que pasa exactamente en México. Y desde muy chiquita, muy metida en, no es suficiente para mí el enojo, no es suficiente para mí, pasó esto y ya pasó, no, no. ¿Por qué pasó? Y hay que entender por qué pasó y hay que entender, ¿no? Pero qué sintió aquí, pero aquí qué sintieron y porque toda la vida, ¿no? Desde chiquita. Digamos que no soy indiferente a ciertas cuestiones sociales. Me considero una mujer sumamente empática y sumamente sensible y eso ha ayudado a llevarme en este camino que ha sido el entender por dónde se empieza a construir la paz, por dónde se empieza a construir la unión de una sociedad, la construcción de la paz de una sociedad, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y en qué año fundan Mercedes y tú Reinserta? 2013, o sea, 2013 empezamos a trabajar bien en Reinserta, pero ya llevábamos un par de años antes trabajando en esto. Platícanos cuál es el objetivo, como que se sientan y dicen que hay que encontrar el por qué o a No, qué, cuál Mercedes es y tu yo siempre objetivo. fuimos como, como muy disruptivas en la carrera. Cuando nosotros hicimos la licenciatura, que fue hace muchos años ya, no había criminología como licenciatura, psicología forense estaba en ciertas universidades nada más, y muy limitada el currículum, estaba más como especialidad, como maestría, etcétera. Entonces, las dos estudiábamos y éramos como las del salón que queríamos dedicarnos a temas que tuvieran que ver con criminalidad, que tuvieran que ver con pues eso, como es que no quiero decir con criminalidad nada más porque es atacar temas de criminalidad tiene que ver con la construcción de paz, ¿no? Entonces es nada más como que dependiendo de desde dónde se vea. Entonces siempre supimos que eso es lo que queríamos hacer, como que siempre tuvimos muy claro que, que por ahí era hacia donde queríamos caminar. Nada más era el encontrar cómo y de qué manera. Y así fue. Ella empezó a trabajar en la PGR y yo trabajaba en antisecuestros en la Policía Federal. Compartíamos pasiones, éramos muy amigas, nos hicimos muy amigas en la carrera, una amistad bien padre, bien intensa y muy única, o sea, muy de Mercedes, y yo siempre digo que es mi otra esposa, ¿no? O sea, tengo mi esposa de verdad y tengo a mi esposa Mercedes. Y, y, y siempre nos hemos caminado como y compartido esta pasión. Es chistoso, ¿sabes qué significa protectora de la humanidad? Y Mercedes significa protectora de las personas en la cárcel. Entonces es así como literal Mercedes y yo somos almas gemelas. Entonces íbamos a terminar haciendo lo que hacemos hoy. Y Reinserta, la verdad es que Reinserta ha sido como un proyecto que se ha creado a raíz del entendimiento natural de ser dos mujeres profundamente apasionadas en lo que hacemos. Entonces,
si yo te hablo de la misión que teníamos hace 10 años, por ejemplo, pues no tiene nada que ver, tiene todo que ver, pero está mucho más específica la misión que tenemos hoy en día. Claro. Y esa es trabajar con niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema del país. Y nos hemos ido enfocando en menores de edad cuando empezamos trabajando cárceles. Por eso la gran mayoría de la gente que piensa en receta piensa en cárcel, cuando no necesariamente somos eso. Pero pues yo me volví como más activista en temas penitenciarios, en temas carcelarios. Mercedes se ha especializado en temas de trauma extremo infantil, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy nuestra manera de atacar la problemática de la inseguridad en México tiene que ver con atacar la violencia y la violencia normalizada en la infancia del país. Entonces, eso es lo que hacemos. Estamos convencidos que si nos enfocamos muchísimo en las siguientes generaciones, que ya vienen desafortunadamente con este chip maleado, porque están en familias que son sumamente violentas, porque están en la cárcel, que son cárceles sumamente violentas, porque sus papás se pertenecen a la delincuencia organizada o porque son víctimas de la propia violencia, estamos como en este círculo de nunca acabar. Por eso Claro, hemos decidido trabajar con ellos. siento que, pues mira, algo que nos pasa a todos durante la infancia, vas creciendo y lo que te dicen que es ni lo cuestionas. Entonces, en niños que viven estas situaciones, el ayudarlos a cambiar el chip y a decir, no tiene que ser tu destino, no estás condenado a eso. Sí, Es pero de lo más eso, o sea, difícil. 100%, pero eso sí siento que es muchísimo más fácil dicho que hecho, porque No, ¿cómo bueno, le total. explicas a un niño? Yo lo veo, yo tengo una hija de 5 años, ¿no? Y lo veo con ella, yo soy sumamente colpígena. Y uno de mis grandes dolores en la vida es ser sumamente colpígena y que la culpa me haya privado de hacer muchas cosas o me haya complicado ciertos procesos que no debieron haber sido tan complicados en mi historia, en mi vida, ¿no? Como divorciarme, por ejemplo. Eh, Mi hija tiene 4 años y la veo que se inunda en culpa, ¿no? Y no me puedo enojar con ella porque si tantito alzo la voz o tantito me enojo o le digo que estoy triste, a ella se le cae el mundo encima. Se le da culpa y por qué, ¿no? Es muy Qué sensible cañón. y es como, güey, ¿cómo te explico a ti hoy que no te sirve de nada tener esa emoción? Exacto. Eh, pero bueno, o sea, es Es que es complicado, parte pero de... es Sí, importante. totalmente. ¿Y tú qué ves de cerca a los niños que crecen en la cárcel? ¿Cómo es la vida de un menor ahí adentro? Porque siempre que pensamos en cárcel, jamás, bueno, no quiero decir jamás, pero creo que la mayoría no lo asociamos con infancia, con maternidad, No, pero con... dices jamás bien, o sea, sí ha sido muy interesante, o muy duro más bien, el ver cómo cuando en Reinserta, eh, perdón, tengo que conectar mi No computadora. importa. Cuando en Reinserta hicimos la primer ley en México sobre maternidad en prisión y los medios empezaron a agarrar el tema de la maternidad en prisión muy cabrón, la respuesta de todo el mundo era, no mames, no tenía ni idea que había niños en la cárcel. No tenía ni idea, Claro, o sea, nunca se me había está cabrón. ocurrido, porque claro, estamos tan lastimados como sociedad que ya estás predispuesta a que si vas a ver las noticias y dice agarran a banda de rateros y hay 2 mujeres ahí, automáticamente ya la odias y los odias a ellos por generar la violencia en la cual todos los mexicanos y mexicanas estamos expuestas a. Y no piensas quién es esa persona. Yo me acuerdo que algo que para mí fue un punto muy cabrón de disrupción en mi vida fue cuando secuestran a un familiar mío, la tercera semana del cautiverio, yo cuestioné por qué no hablaban los domingos. Y la respuesta no nada más fue, ah, porque son los hijos de puta y se acabó, ¿no? Porque los expertos en seguridad decían, eso lo hacen por, por Estrategia. lastimar, eso lo hacen por meter presión, para que piensas que ya no te van a hablar. Y yo decía, no, o sea, sí, pero no, ¿no? O sea, sí, pero tiene que haber algo más. Hasta que dije, claro, pues los domingos es día familiar. Y los domingos se va a misa y los domingos se hace el asado en casa y se va al parque con los niños y, ¿no?
y pues ese día no se trabaja, güey. Esos cabrones, Hagas lo que hagas. hagas lo que hagas, no se trabaja. Entonces, estos güeyes no trabajan y por eso no están hablando. Y entonces ya el poder tener esa reflexión ese día me llevó a poder tener otras reflexiones que tenían que ver con, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, el permitirme Wow, salirme sí. del discurso son unos hijos de puta y no hablan por culeros, que esa es la Y no hay respuesta más, típica exacto. del mexicano o la mexicana encabronada. No hay Total. más. Me permitió entonces cuestionar otras cosas. Ok, entonces son personas igual que tú y yo, son personas cualquier otro. Ok, pero ¿por qué ellas? O sea, yo Saskia Niño de Rivera, pienso en tomar la vida de una persona e intercambiarla por dinero y digo, no hay manera. No hay, o sea, no hay manera. Sí, Yo no no me te podría cabe. dedicar al Ujú. secuestro, ¿sabes? Nunca, jamás. Antes me quito la vida yo que dedicarme a hacer ese daño y tener ese estilo de vida. ¿Por qué esa persona sí? Y entonces, ok, ¿De ¿no? dónde viene? Vas deshojando absolutamente todo y vas llegando al core, que para mí la construcción de paz está en ese core, no está en el odio, en el rencor, en el encabronamiento y en la reacción inmediata de lo que se sufre, ¿no? Justo. Es que qué impresión el poder salirte de la situación y pensarlo fríamente, o sea, que no te ganen las emociones y decir, güey, esta persona también tiene una vida y tiene un porqué o sea, ¿por qué cree que esta es la forma que tiene que vivir o hace lo que hace? Qué cañón. Sí. Vi Pero, que, pero dime, y dime. luego también, digo, se complica más, ¿no? Porque conforme he ido creciendo y me he ido metiendo más, pues se complica más el pensamiento y no nada más es el cuestionamiento, sino el cuestionamiento a través de ojos empáticos, de compasión, Güey, está cañón. ¿no? Que eso es importante porque, y ojo, aquí quiero ser muy clara, porque cuando digo esto la gente dice, ah, ya, ahí va a defender a sus delincuentes y así, no, para nada los defiendo, defiendo al humano, no justifico el acto. Entonces, el ir pelando, ir abriendo, digamos, esas hojas, implica también el decir, bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué yo, o sea, a mí sí me quedó muy marcada, porque yo soy incapaz de agarrar la vida de una persona e intercambiarla por dinero y esta persona sí? O sea, porque si somos igual, los dos tenemos dos ojos, una boca, una nariz, ¿no? Un corazón, dos Qué grueso. pulmones. ¿Por qué ellos sí y yo no? Y ahí está la llave del entendimiento también de la conducta humana que empieza desde la infancia. Claro. Y eso es súper importante, porque en Reinserta nos hemos metido a investigar durante mucho tiempo todo lo que tiene que ver con la conducta humana y la violencia en la conducta humana y el impacto que tiene la violencia en la conducta humana. Y ya que te metes, ¿cómo trabajan con niños? Puta, es que crecer privados de la libertad, güey, salud mental, o sea, afecta obviamente salud mental, inocencia robada en un ambiente así, Es que, ¿no? a ver, ¿O cómo lo viven? o sea, a mí me parece más duro el área de sobrevivientes, por ejemplo, de los niños violentados. Tenemos niñas de 3 4 años abusadas sexualmente, ¿no? Eso es mucho más violenta que un niño en una prisión, solo que impacta mucho más porque oímos mucho menos el tema de la infancia en la prisión. Eh, lo más importante para un niño y para una niña de chiquito es estar cerca de su mamá. Y Total. para un niño no es la mamá secuestradora o la mamá asesina. Es su Para un niño mamá, es su punto. mamá, punto. Porque también hay que entender que nuestras acciones no nos definen. Quizá la repetición de las acciones nos definen, pero doy este ejemplo, ¿no? Que es muy pendejo, pero mi esposa, o sea, mi esposa era mi amiga y era novia de una amiga mía, ¿no? Y cuando nos enamoramos fue un desmadre y, ¿no? Y yo perdí una amiga y no. Eso no quiere decir que soy una vieja que le baja
a sus novias a su Exacto. familia. ¿Sí me explicó? Sí, total. No, eso va en contra de mis valores y va en contra de mí. Hubo una situación que se me salió de las manos. Estoy dando un ejemplo muy pendejo, Sí. No, pero pero no te define. no te O sea, define. Entonces, cuando pensamos también en mujeres, cárcel, niños, es como, güey, ¿cómo vas a tener a los niños allá adentro? Están con sus mamás, güey. Sí, pues la mamá robó. Sí, sí. ujú, Eso no lo hace más mamá o menos mamá. totalmente. Y ya está en la cárcel, ya tranquila, no te va a robar tu bolsa otra vez, güey. Ya está en la cárcel, ¿no? O sea, pero creo que para poder tener ese tipo de iniciativas y ese tipo de entendimientos, sí hay que entender más allá del enojo. Porque lo que yo creo que pasa mucho en México es que estamos muy encabronados como sociedad. Muy encabronados como sociedad, que nos nubla el criterio y nos nubla la capacidad de darle la vuelta a la hoja por el constante enojo. Daba yo una conferencia el otro día a un grupo de mujeres y yo les decía, es que ¿hasta cuándo el movimiento feminista va a dejar de marchar por las mujeres que asesinaron ayer nada más? Y vamos a marchar por las 11 mujeres que van a asesinar mañana. Mañana. Porque eso es bien importante, y eso únicamente lo vamos a hacer desde la prevención. Y desde el entendimiento, ¿por qué chingados un hombre mata a una mujer? No mames, Saskia, ¿cómo te atreves a hablar de los agresores? ¿Cómo te atreves siquiera a mencionar el hecho de que hay un agresor que mata a una mujer y tú te atreves a darle voz? Pues sí, me interesa saber por qué ese cabrón mata a mujeres, ¿no? Y quiero entender por qué esos cabrones que matan a mujeres, porque si los entiendo esos güeyes, pues voy a saber cómo erradicar y prevenir que existan más güeyes como ellos. Pero la gente es como, no, a los agresores no hay que darles voz, que chingan su madre. Es como, ok, pues sigamos emputadas, sigamos Sí, te quedas encabronadas con el enojo. y no nos vamos a mover de Qué ahí y cañón. va a ser muy complicado que avancemos en este Güey. proceso. Y también regresando como al tema que es desde la compasión y desde la empatía. Porque, perdón, nosotros trabajamos en Reinserta con niños agresores. Güey, ese niño de 14 años es un sicario que se queda en la cárcel para toda la vida. Espérate, ese cabrón a los 7 años le pusieron una pistola en la mano y le enseñaron a matar, güey. Perdón, pero no sé ustedes, a mí un niño con 7 años es todo menos culpable. Total. Pero Está cabrón. Sí. no hablamos de eso. O sea, en la discusión de la construcción de paz, muy poco está la importancia de el asumir las consecuencias de la sociedad en la cual hoy estamos. Hoy hablamos de la seguridad en México desde lo que hoy pasa en México. ¿A cuántas mujeres matan hoy? Sí, cabrón, pero no estamos hablando lo suficiente del papá de Coahuila que se putea a su hijo cada que el niño llora, o que le dice puto a su hijo a los 4 años porque quiere jugar con la hermana en la muñeca y la hermana, y que le dice que no es de hombre llorar y que le dice que no es de hombre jugar con muñecas y que eso es para las mujeres y que, o sea, al rato, ¿por qué matan mujeres? Exacto. Están encabronados que sienten un chingo de cosas adentro que no pueden expresar porque es de putos, como les dicen sus papás, ¿no? Y luego se confrontan con mujeres que debemos de haber muchas más, que no nos dejamos maltratar por hombres, no nos dejamos y los hombres se sienten amenazados. Te platico un poco sobre Wheat Protein de We Superfoods. Es una proteína vegana hecha únicamente con ingredientes orgánicos. Puedes tomarla como un smoothie por las mañanas o como una cena ligera. Se tiene la idea errónea de que para consumir proteína tenemos que hacer ejercicio. Todas las personas pueden consumirla si lo que están buscando es complementar y balancear su alimentación. Conoce más sobre Wheat Protein en el sitio web de We Superfoods, wesuperfoods.com o en sus redes sociales, @WeSuperfoods. Porque sus inseguridades pendejas que les pusieron desde que eran chiquitos salen a la luz. Entonces, es como, ¿no? La importancia de la infancia desde ese lugar y un poco regresando al tema de la maternidad en prisión, es que es muy importante, ¿eh? El entendimiento
es como, güey, cómo están en la cárcel, pero la violencia que viven en la cárcel, pero güey, cómo con mamás que delinquieron, pero cómo... No, es que ese no es el enfoque. El enfoque es cómo creamos mejores cárceles para que mujeres que son madres en prisión puedan ser buenas madres en prisión y podamos romper esos ciclos de violencia. No es cómo hago más daño separando brutalmente a un niño de su mamá. Sí, Porque, eso va a afectar más claro, al niño. O tenemos sea, niños, a ver, y si quieres podemos hablar de los niños en prisión, pero vámonos un poco más allá. El 83% de las mujeres en prisión son madres de menores de edad. ¿Dónde están esos niños? Ah, pero es una ratera. Se robó unos sí, pañales, una no. leche y un jamón del Walmart, güey. Sí tiene 4 niños en la casa. ¿La quieres tener en la cárcel con una sentencia de 10 años? ¿O quieres entender que tiene 4 niños en su casa? Vamos a ponerle un pinche brazalete y que esté en su casa con sus hijos. No promovamos políticas públicas que sigan rompiendo el tejido social, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo. ¿Y cuál ha sido un logro desde que fundaron Reinserta que digas, puta, ya, o sea, wow, o sea, logré esto y va a haber un cambio? Creo que son muchos. Desde la creación de la primera ley sobre maternidad en prisión en México, eso lo hicimos nosotros. Los cambios, cuando tienes una organización de la sociedad civil, a ver, de entrada el 70% de las organizaciones de la sociedad civil que se fundan dejan de operar antes de los 4 años. Entonces ya el llevar Madres. 10 años, ¿no? Operando Sí, algo es estás haciendo bien, sí. solo. Y los grandes logros para mí no son ni de cerca esos reconocimientos. A mí me da risa cuando de repente doy conferencias o así, que me presentan y leen mi CV y es como, y el premio y eso vale madre, vale madre. Los grandes cambios, porque creo que ese es el México que afrontamos hoy, son en esos como casos de éxito. O sea, esos niños que salieron de la cárcel y hoy son unos chingones. Esos chavos que dejaron la delincuencia y hoy se dedican a Qué cosas chingón, chingonas. claro. El otro día una niña violada por su hermano llegó a reinsertar y la mamá fue como, yo no voy a meter a mi hijo a la cárcel. Punto. Y vengo a reinsertar porque ustedes trabajan tanto con víctimas como con agresores, entonces quiero que me ayuden con mi hijo también. Y a los 3 meses la niña estaba lo suficientemente empoderada para decirnos, quiero denunciar a mi hermano. Y es mi derecho como mujer denunciar a mi hermano. Y fue como, güey, a huevo, a huevo. Eso es Siempre, lo que quieres, ¿sabes? exacto. O sea, pero, y esos son los grandes cambios, porque creo que también como mexicanos y como mexicanos y mexicanas, como que todo el tiempo estamos en la espera de estos grandes cambios, de estos grandes, así de, es como, yo siempre uso el ejemplo de la estrategia de corrupción del presidente. Todo el mundo habla de sí, pero ¿cuál es la estrategia de anticorrupción del presidente? No, pues es que no la hay. No, pues es que no la puede haber. La estrategia anticorrupción es que tú, cuando vayas en tu pinche coche y te paren porque te pasaste el alto, no le des 500 varos al policía. La estrategia anticorrupción es que tú no estés pagando porque te da hueva hacer un trámite o irte a formar a un trámite, Entonces, ¿no? O que no seas un pinche facturero o que no des mordidas. O sea, los cambios tienen que venir desde la individualidad. Cuando estás metido en un problema o metido en un problema tan grande como el que estamos en México en materia de seguridad y Estado de Derecho, tú no puedes pensar que va a venir una reforma estructural brutal que va a cambiar las cosas. México es el país de las leyes. El pedo es la implementación de las mismas, ¿no? claro, todo el mundo piensa, no, ya, con esta ley vamos a estar perfectos, está buenísimo. Y no es cierto. ¿De qué sirve esa ley si el Si tú sistema no está haces nada, enfocado en corrupción? Igual cada quien totalmente. va a hacer lo que quiera. Y si ocupan pasarse la ley por los huevos, se pasan la ley por los huevos y ya. Y Sí, si el cambio va a seguir sin hacerse, o sea, entender eso. Por eso, justo por eso quería hacer esta entrevista, porque el podcast lo enfoco mucho, pues más en heridas de la infancia o entrevisto a psicólogos o expertos en temas relacionados con heridas de la infancia y el impacto que tiene en el resto de tu vida.
Pero, güey, lo que hay en Reinserta es cambiar el enfoque, decir, sí, también yo puedo, desde mi lugar donde estoy en mi vida, ayudar a poner mi granito de arena y cambiar el... Sí, el tema es que el mexicano cree que todo está jodido y que Lo dan sus por perdido. acciones, Sí, sí, como güey, pues sí, sí le doy dinero al poli porque se pueda, ¿no? Eh, y- sí, de qué es lo fácil, es lo fácil. es que tus acciones sí hacen la diferencia, o sea, el que tú no tires basura en la calle hace que todos piensen, ¿no? O sea, si todos pensamos no voy a tirar basura en la calle, pues entonces ninguno vamos a vivir en un basurero. Pero pues como igual está muy cochino, da igual si tiro mis papas, yo, de diferencia, hace una bolsa de sabritas ahí en el piso, güey. Que todos piensan. Exacto. Sí, exacto. Entonces, creo que el gran reto está en el pensamiento colectivo, no en el individualista que estamos Individualista. ahorita, para realmente generar Claro. cambio. ¿Cómo podemos ayudar a Reinserta? O sea, las personas que nos escuchan, yo desde aquí, ¿cómo ayudas a, Em, al sistema penitenciario en el país? ¿Qué granito de arena puedes poner? ¿Qué? yo te diría, no, siempre que me hacen esa pregunta es, más bien, no es como ayudas a reinsertar, es como ayudas, ¿no? Entonces es la reflexión de decir en qué mundo vivo, cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis intereses y cuáles son mis posibilidades económicas, de tiempo, profesionales, labor, lo que sea. Hay mil formas de ayudar. Nosotros tenemos dos empresas que tienen estas estrategias increíbles, donde el dinero que le inyectan a los programas sociales viene de iniciativas que tienen los que trabajan ahí. Entonces, si yo soy la jefa de departamento de mercadotecnia de la empresa y yo estoy perdidamente enamorada de Reinserta, por ejemplo, yo voy a proponer Reinserta. Y yo soy la embajadora de Reinserta dentro de la empresa. Yo voy a pelear porque esos 20 millones de pesos se vayan a Reinserta, por ejemplo. Y eso es su manera de ayudar, Claro. ¿no? Y luego tengo otra gente que te dice, güey, yo soy millonaria, tengo un chingo de dinero, no me interesa, a mí no me cuentes porque se me rompe el corazón y entonces a mí no me interesa que me cuentes, pero aquí hay dinero. Perfecto, y esa es su manera de ayudar. Y luego tienes a la gente que dice, güey, yo no tengo dinero para tu tiempo. O hay gente que te dice, mira, yo soy psicóloga y de cada 10 pacientes puedo atender sin cobrar uno de reinserta o dos, ¿no? Entonces ya estás ayudando. O un arquitecto que diga, te hago el proyecto de dignificación carcelaria desde mi despacho de arquitectura. O sea, el tema es meterte y ayudar y no necesariamente reinserta, porque mucha gente luego es como, es que yo no puedo con esos temas. Pues, brother, vete al refugio de mujeres maltratadas, a los niños con cáncer, a los perros abandonados, vete a sembrar Sí. árboles, algo. Pero lo que sí me parece muy cabrón hoy es el no hacer nada, ¿no? El me quejo y no hago nada. No, totalmente. Dices que tienes una hija de 5 años. Ujú. ¿Qué quieres que se le quede grabado? Yo quiero que sea una niña feliz. O sea, para mí lo más importante es que sea feliz. Quiero que sea una mujer con sus valores, los que ella escoja, pero con sus valores muy puestos y que pueda afrontar el complejo mundo que se le viene encima con valores. Y quiero que sea una mujer que sea sumamente compasiva y empática. Eso me encanta. Y Claro, feliz, auténtica. que sea feliz. Oye, y vi que hace poco presentaste tu libro Maldita entre todas las mujeres, de un poco lo que hablabas hace rato, ¿no? Para las personas que no lo conocen, cuéntanos de qué se trata. Pues es parte de una trilogía, es mi cuarto libro que escribo, es parte de una trilogía, el primero se llama El infierno tan temido, que es sobre el secuestro en México, y el segundo es sobre el feminicidio. ¿Qué hago?
cuento historias. No, ni siquiera me considero autora, porque lo que hago es entrevisto y cuento historias. Quiero que quede en la historia más allá de las cifras. ¿Qué te puedo decir? Todos los días matan a 11 mujeres en este país, ¿no? Pero ¿a qué nivel hemos llegado de violencia y a qué nivel hemos llegado de, sí, de indiferencia? Eso es lo que Normalizarlo. libros. Son libros muy fuertes, son libros que buscan entender el México en el que vivimos. Quiero que funcionen para gente que esté estudiando psicología forense, criminología o derecho penal, pero también para cualquier ciudadano que no sé, como que de repente siento que hemos perdido esa capacidad de vincularnos, de volver a sentir. Ya matan niños, violan niñas, matan mujeres y ya es como, güey, pues es el México en el que vivimos, Te ¿no? O sea, sientes ajeno a... Sí, el libro busca eso, ¿no? O sea, poner el nivel de atrocidad en que hacen lo que hacen nuestros agresores, pero también el para nivel refrescar. de refrescar y que se quede en la historia. No sé, para mí es importante que se quede en la historia. Claro, no, totalmente. También escribiste el libro de No es no. Sí, no es no, es mi segundo libro, que, que es una guía para algo que nos pasa mucho con el tema de violencia sexual, es que uno, hay tantas formas de violencia sexual que no, luego no sabemos como que diferenciar muy bien, porque la sexualidad es como este súper tabú eh, en el país, por un lado, y por otro lado, vivimos en un México cuyo sistema de justicia penal está muy jodido. Y si tú no tienes la más mínima idea de derecho y de tus derechos, la denuncia se vuelve complicada, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con No es No? No es No es una guía que está dividida con historias para que puedas identificarte, esto es lo que me pasó a mí. Y esto se llama así, y está bajado el concepto jurídico en idioma coloquial, y eh, está bajado el concepto jurídico en idioma coloquial, y está eh, llevado para que lo pueda entender cualquier persona en el ámbito psicológico también. Entonces puede ser un libro para una persona que vivió algún tipo de agresión o para alguien que quiere ayudar a alguien que vivió algún tipo de agresión o nada más eh, conocimiento básico como mujer principalmente y como hombre también de la violencia sexual. Entonces no es no. Está toda la clasificación de todos los delitos sexuales y ejemplificados y bajados coloquialmente para que cualquier persona Sí. lo pueda entender y no nada más porque pasa mucho que llegas al Ministerio Público y los abogados te hablan como si fuera, Sí, sí, que sí, te quedas así. ¿qué dijiste? O sea, ¿qué? Eh, entonces, ese es no es no. Y el primero que escribí se llama Un sicario en cada hijo te dio, que ese también es muy duro, es muy fuerte porque son testimonios de niños sicarios. Qué grandes títulos tienes, desde ahí te Sí, enganchas. güey, los títulos son cabrones, incluyendo el de Maldita entre todas las mujeres. ¿Cómo te atreves a decir que Se me somos hizo malditas? buenísimo, Es buenísimo. claro, Hace apología a bendita eres entre todas las mujeres y bendita es tu fruto. O sea, exacto, y el core del machismo en la tradición absoluta, ¿no? Del México en me el que vive. encanta. Sí, pero la gente luego se ofende, pero está bien que sea disrupción, eh, ¿no? Sí, no, 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 definitivo, pues el título siento que es el primer contacto para engancharte. Ujú. O sea, Ha se sido me hace una, increíble. ha Lo haces sido, muy bien.
Un camino interesante, este de los libros. No, felicidades. Muchas gracias. Oye, pues déjanos tus redes, tu contacto, las personas que no Arroba, te conocen. Saskia Nino y @reinserta en todos lados. Donde lo busques. O sea, si me están escuchando con algún caso de violencia o así, contacto @reinserta.org. Buenísimo. Saskia, mil gracias otra vez por tu tiempo. No, al contrario, María, gracias a ti. Te mando un abrazo.